Ginawa kong arroz caldo, yung nakuha nating kanin na puti. Yummy. Tapos yung mga turmeric, mga kakalkal. Yun ang pinakakulay ng ating natural kulay ng ating arroz caldo. Maingay, pasensya na, naglalaba kasi ako eh. Nasaan na? Nawala na yung mga turmeric na yan ah. Kasi tinadtad ko eh. Ito. Ng turmeric. Turmeric. Ibang kulay kasi yun eh. Kesa sa luya. Mas matapang. Mas healthy. Okay. Sarap. Kain tayo ng arroz caldo. Good morning sa ating lahat. Kumusta na naman kayo? Ang yummy ng arroz caldo. Kain tayo. Luz, dame. Luz. Voy. Voy. A ver si. Espera. Ay, Luz. No, estoy todo en casa todavía. Uy, muchas gracias. A ver si abajo hay vodka, no hay. A ver si hay patatas abajo. Eso está rico. Sí, está bueno. He cogido mucho. Mucho. Mira qué tomates. Ya. Duros. Joder, ¿por qué lo han puesto así, cabrones? Lo dejamos ahí. Sí, pero no hemos mirado hasta la mitad. No Vale, voy a llevarlo aquí. Sí. Esto es tuyo, abuelo, ¿no? Mío. Vale. ¿Dónde? No hemos mirado mucho. Espera. Mirarlo primero. ¿Quieres huevo? ¿Tiene huevo? Sí. Uy, mira, repollo. Oh. ¿Repollo qué? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres el repollo? No. Se lo guarda. Sí. No hay. De Vamos basura. a tirar ahí. Vale. ¿Qué tal, abuelo? Venga. Gracias, tuya. Está bien todavía. Te doy algo luego. El fishbowl. Ah, sí, a ver. Sí. Vodka. Vodka. Sí. Cabrones. Lo hacen a propósito ahora, todo cogido así. Mira, parece bueno esto. Halos medio kilo na yung orange. Luz. Sí, kuya. Sí. Abuelo. ¿Esto no es bueno? No. No. ¿Qué es esto, coño? Ang daming manzana. Sí. Pang orange. Ay, pang orange. Sí, hay cogido. Mapa. Cebolla suelta. Sí. Pero mal. ¿Quieres esto, abuelo? No quiero. Tus manzanas. Lo hacen así a propósito, cabrones. Ang daming manzanas. Si el americano se lleva todo a casa. Todo a su casa. Mira. Ah, sí, para Halloween. Para Halloween. Ya, Pero ya están podridos. sí, ya están Bulok. usados. Vodka. ¿No? Vamos a tumbar. Sí, túmbalo pues. Esto bien. No hay más, abuelo. Ahí vamos. No. Quiero patata. No hay. O vodka. Ayer nos sacaron. O vodka. ¿En dónde? En la galería. ¿No? ¿Por qué? Domingo. Sí, no sé, algunos domingos no sacan. Mansanas lang. Domingos no sacan. Mansanas lang. Tiba-tiba na. Ya, natira mo.
Nasira. Okay. Butang sa kabila. Buena cosa. Sí, broccoli, pero está amarillo ya. ¿Eh? Ya no está fresco, ya es amarillo. Sí. Míralo. Okay. ¿Quiere pan? No, yo que nada. No. Tengo que ser vista, que no tengo. Tiene Mírate. Bueno, sí. Gracias, Wala, puro mga prutas, mga prutas. Mira, marami tayong mansanas. Oh, no. Pero te lo doy Hay mucha ropa, no sé si es de ayer o no. a lo mejor de ayer. No, ropa mucho hoy. Me quedo hoy. Sí. Toma, kuya. Espera que voy a buscar que está, le metí abajo de todo. ¿El qué? Y la comida. Espera, está en un tupper. Bibigyan natin kay Kuya Yapo yung nagawa natin fish fillet. Mira, kuya. Está caliente todavía. Sí, sí. Es pescado, ¿no? Pescado, todo pescado. No tiene carne de cerdo, kuya. Muchas gracias. Ya tenemos cena. Nada, abuelo. Ya tenemos Lo siento. Pensaba que no vas a venir hoy, por eso no te he traído nada. Ya tenemos cena. Ya. Falta un poco de ensaladita. Ujú. Es que no tengo Es nada. como tenía que hacer. pescado rebozado. Lo que pasa es que desmenuzado Y y mezclado con un poquito de verduras, sí. de cebollas, huevo Qué bien. y luego freír. Esto lo hacéis siempre ahí en tu tierra, ¿no? Sí, se llama fishball. Tíralo, abuelo. No, no. Con pan. Ok, Dejamos aquí. sa kabila tayo. ¿Para qué? Acabamos de ver este no lo hemos visto. Y Vale. este tampoco lo hemos visto. Vale. Han sacado 4. Uy, han sacado 1, 4. 2, 3, 4. Hemos visto 1. Y esto también. Sí. A ver. ¿Hay algo ahí? Ah, sí, mira que hay aquí. ¿Qué? Ya está. Venga, ven, abuelo, ven aquí. No sé, ¿Qué es... es esto? Acá en bata. ¿Qué? Sí, para niños. Hay uno más. Ahí. ¿Quién quiere pan? No. No. Yo voy a coger más. Llévate. Para mí. ¿Lo mismo? No, para ti. Es para niños. Voy a dar, sí, voy a dárselo a, ¿cómo se llama? Martina. Sí. Hemos visto ahí que ¿No hay? no hay patatas. No hay patatas. ¿Están de casa? Sí. Antes de meter aquí, de aquí para abajo. ¿Sabes qué pasa? No tengo. Ang daming mango. Llévate todo. Sí, Aguacate. mira. May maganda nga. Avocado. Espera. Y mira. Ayan, pagkain. Tiba-tiba sa vlog. Tiba-tiba na naman kami. Sayang, gusto din. El chico ese. Sarap to. Mira qué grande es el chico. Sí, del chico. Prutas ngayon. ¿Hay algo que le puedes preguntar? Mira. Qué mal, todo mal. Mira, si encuentras algún tomate que esté duro, Vale. Wala yung kuya. Llévate dulce. esto está No. No. No, bueno. Una botellita. ¿Qué es esto? Vodka.
Ah, ese es difícil. Ay, mira, Tony. Kamatis. Masih. Nandito sa Ate Langs. Kaya Ate Langga. Kamusta ka na? Magaling ka na? No, hindi pa. Hindi na trangkaso ka? O mga gulay mga prutas O ikaw naman. Marami pa Tumingin ka. Ma. Ano? Ha? Wala. Wali ka na. Loy, ako, rasa. Kumuha ka ng gusto mo dito. Wala. Puro mga mga gulay. Verduras. Nadaan lang ako sa ano. Saan? Bili ako ng patay. Ako na. Ayaw mo nang tignan? Hindi lang. Ingano ko na. Okay. Yeah. ¿Has visto, kuya? Sí, también. Sí, eso sí. Mira que están duros. Hola, sí. Tengo la mitad. Vale. Vale. Oye, mira, ¿esto qué es? Sí, este es para niños. Sí. Sí, está rico. Masarap. Kamatis. Hay un montón de tomate que están cerrados, ¿no? Ito yung ano ko. Vamos a tirar ahí. Latas. Uno solo. Espera. Uy, lamog na. Tiramos ahí. Sí, Mira. Saging. ahí hay ensalada. Ay, ¿qué tiene ensalada? Mira pa tayo. Uy, wag na. Ito mo, Pero tilang. están los buenos. No, ¿Están buenos? no, ya no, espérala, ya que. Sibuyas. Abuelo, cebollas, ¿quieres? Sí, yo sí. A ver. Sí. Ang daming persimmon, kapit. Es malo todo. Sí. Vamos a sacar esto. A ver si hay sorpresa aquí abajo. ¿Y aquí lo has visto ya? Este es de todo reciclaje. A ver si hay Sí. abajo. Venga, no hay. ¿Qué tenemos ahí? Pan otra vez. Más pan. Más pan. Trae más. Más pan. Uy, sí, integral. Ese hay integral, pero de molde. Ok. Daming tapon ngayon. Sawa na kami sa mga gulay. No hay. Ano natin yung pwede may. Cayó todo el pan. Sí. Yo llevo agua. Yo no quiero. Pwede pa yung kalahati. Kain tayo ng saging. Coge la mitad de... Ya lo tengo. Ay, me dan gabu. ¿Qué quieres, abu? ¿Qué quieres, abu? Tama. Nada. Eso bueno o no? Bueno, la mitad. Mitad. No, kuya. Ya he cogido algunas. ¿Y qué tal el campo? ¿Basura solo? Sí. Ang dami ding mansana doon. ¿Dónde van a estar? Okay. Dami din tayo. Tagal na. Walang mga tapon. Walang ulit naka-jackpot. Let's go. No, adios. Puno na ako. Okay, let's go.
Ano pang makukuha natin mamaya? Daan ulit tayo doon. Balik ulit tayo doon. Oh my goodness. Tingnan nyo naman. Gabundok. Gabundok na naman ang tapon. Madre mía. Por favor, no dejar para como hace, de verdad. Esta mierda como hace. Luego cerramos, no puedo buscar mi vida, ni tuyo ni yo. Tienes que arreglar un poco, de verdad. Sí, ahora lo... والله يا جدك شوف ندير كاع لنا من بعد كي البوليس يجي بعد يقول todo buscar con la vida pero no como hacer hermano de verdad please اي خلي البنات اللي تحط هذه تعيش dami. Dami. Dami, dami. Hmm? No, no, no. Yeah. Sige. Ano yung bag ko? Gabundok. Gracias, amigo. Bago pa. Oh my goodness. Bago pa. Lapit na sa akin. Oh my goodness. Ganda. Chains. Ramones. Ang dami. Nasaan na kaya si ante? Nilangoy ang ano? Nilangoy ang gabundok na bundok. Tommy. Wow, gagawin na Tommy. Massimo Dutti na malalaking tao. Shout out Teresa, Violet. Sara. De Venezuela. Mga malalaking tao, kumuha din tayo. Ito, ganda, bagus.
Hindi ko alam kung anong marka. Lagay natin sa wala pa naman yung basurahan. Dito lang sa side doon. Ang dami pa. Ang dami pang nagkalat doon. Nasa mo buti. Tiba-tiba na naman sa Jess Vlog. Mga blazer. Sige. Ito ko na. Doon ko ng siksik. Ang ganda nito. Ano siya? Yung miklo. Tulong lang sa labas. Tahari. Sahara. Sino hindi mawiwili kukuha ng mga ganito kung ganito lang kadami lang ito. Adolfo. Ang ganda to. Ang palda. Diyos ko Lord. Victoria's Secret. Okay. Mga tap. Woman's Secret. Benito. Narulo man. Nakahanap tayo ng maganda. Ito maganda din. Medyo malaki nga na. Ano dito? Kulang siguro sa laba. Ah, gracias. Para kay mo ano, Sofia. Ito. May mga ibinabato sa akin. Okay, Sofia. Sofia, Sofia. Dami mong damit. Ang gaganda din sa kanila. Ang gaganda sa kanila. Kahit ito lang sa side na to. Ang dami na. Hanggang Malakal.
Patayin ko muna to, mga kakalkal. Chico de chico. De chiki. De niña. De niña o Si. De niña. Grabe mga kalkal, oh. Ang dami na namin napili pero gabundok pa rin. Wow. Wow. ¿Nadie quiere esta? No. ¿Esta no la queréis? No, no, no. No, gracias. ¿Tú la quieres? Taka mo, kinam nagbuntog ka. Nagaduante, gabundok. Sobra. Demasiado. Ahora lo metemos todo para dentro. Paano mo yung ano, yung anak mo baka ano. Oh, kay Martina nante. Wow, yung bagi na. Iso natin nakauna ante. Magkasya. So na ka nung naling video. Dahil hindi na magkasya, isinuot ko na. Gusto ko nga din sana, kaso ang laki. May ganyan ako na kulay. Ang ganda. Laki na, puno na ako, hindi ko na kaya. Ang dami pa, oh, mga kalkal. Grabe. Okay. Pasimple siya. Ay, ano to? Ante, tingnan mo nga. Wag, huwag din pang matanda. Dami pa. Ayan, okay na. Pinagabsuon yan, hindi yayan. Tara na. Mag-antay na tayo dito. Gracias, amigo. A ver, wow, Levi's, oh. Wow. Tapos i-partner mo yun, bro. Oy. Oh. Agasam dat, parang hindi dumpster. Ayun sa ante, nakahabol pa. Ang dami pa ante, magaganda. Diyan lang ko man ang tema. Tapi na ako. Wala pa, hindi pa dumating. Nalate na nga din akong dumating. Nung rantaan nyo, di pagpapisturan, amamot lata. Ay, sarap ni. Ay, fitness lang. Ayan, ang ganda ante. Walang lalaking bra, oh. Oh, Oh. Wow, ang ganda naman itong bra na to. ang tami barbaro. Oo, kunin mo na. XL mo. Okay. Oh, sige lang. A ver. Oh. XL mo kami. Ado ka kasi. Ay, tama lang, ante. Ang ganda. XL. Portifil. Mira. Alang, ganda, ante. Tiga dahon. Oo, dati hoodie na, oh. Para ka ng kulto. Wala ka. Ante, ang ganda. Mayat. Pero XL. Tama lang kapag ano ka na sa loob. Kaming customer ko. Pintas. Fitness lang ang pinaka. Kunin mo. Kaysa bibili ka pa. Uy, Mark Spencer. Di ba mahal ang Mark Spencer, ante? Ante, di ba mahal ang Mark Spencer? Yes, that's why. Wipes. Dito, basa nga gore ka. Ah. Hindi na nagadated na si ka. Allah. Gayim nan si ka. Ah. Ante, da sapatos si Jen nakita. Madata, sapatos nga boots. Niya ka mo. Hello, kinina. Kayam pay. Niya da nagibalang manon niya nate. Ay, tipidot mat. Oy. Oh, kita nyo, ang dami. Alay, sinuot mo na talaga yan. Ang ganda. Ang dami. Oh my goodness. Sí, le está buscando también. No, esta es algo así. Nasaan yung mag-ama mo? Ay? Nasaan na sila? Ay, comprando leche. Ah, okay. Oh, kita mo yan? Oh, di ba? Oh, ang ganda. Oh, parang executive ba? Bakla. Sinong bakla? Playboy ka mo. Oh, executive yan. Mamulog si Sophia. Ganda, oh. Mayat, bro. Gantintas. Mayat nga pang semi-formal niya. Ganda. Casi 10.
Ante, ilaw mo na lang sa'yo. I-video mo yung ano. Sino magbibideo sa'yo? Ah. Oops, bakit? Nawala. Ay, wala silang ano. Nawala yung tubo. ¿Qué pasa? Wala? ¿Y dónde está? Ya no hay. ¿No hay? No parece. No hay. ¿Eh? No. Si fueron, no hay. Ah, sí. ¿Qué? ¿Te das cuenta que me lleva la bolsa? Si lleva algo. No hay. Wala, nagantay kami ng tagal-tagal tapos wala. Lo roban. Sí, mira, esa es basura. Sí, míralo, ábrelo. Ven aquí. ¿No vienes? Ah, basura. Wala na silang tapon ngayon. Pero at least jackpot tayo ng ano. Adios kuya. Hasta mañana. Jackpot tayo ng mga ukay na naman oh. Grabe oh, yan. Walang tapon. Mga kaikit, walang tapon. Vamos a casa, vamos. Okay. Nagpasundo uli ako kay Balong. Okay, let's go. Salubungin ko lang si Balong ko ha. Salubungin ko lang si Balong. Ante, salubungin ko lang si Balong. Hijo. Pues sigue subiendo. Te voy a buscar, ¿vale? Salubungin kita dyan, dito sa may ano. Sigue subiendo, sigue. Y luego cruzas. Sí, y luego cruzas donde está el hotel Leonardo, pone aquí. Te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar. Venga. Sí, vale. Cruzas aquí. Vale. Crúzate. Ahora voy a estar enfrente del gasolinera, ¿vale? Sí. Buti mabait si Bryce. Hindi siya maarte, makakalkal. Hindi siya nahihiya. Matulungin siya. Ayun. Halika dito, Balong. Dito. Yan. 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 Cruza. May dala-dala pang trolley, mga kakalkal yung aking anak. Hindi siya nahihiya eh. Binata na siya. Sabi ko, tinanong ko siya, nahihiya ka ba anak? Sabi, no. Hindi. Bakit naman ako mahihiya? Sabi niya, hindi naman masama itong ginagawa natin. Kaya, thank you Lord. May bait akong anak. Nandun siya oh. Naihi na ako. Diyos ko Lord. Antayin na natin dito. Yung wiwi na ako ay wala namang banyo dito. Ay doon, may banyo doon oh. Tignan ko nga kung open. Tignan natin kung open. Sana open. Oh, nakalak ata. Oh, nakalak. Dahil may susi. Okay. Dito na si Bryce. Bait ang aking anak. Ay talaga eh. Gracias hijo. Déjame llevarlo. Gracias hijo. Está también Martina ahí. Está Martina también ahí. Say hello anak. Ay, success mga kalkal. Dito na kami. Nakauna na si nakaibig daw. Ay, thank you Balong. Grabe oh. Ang dami punong-puno. Wala kami nakalkal na pagkain. Kaya siguro sabi, hindi na kami magtatapon kasi hindi nila kayang buhatain. Tama naman. Wala madami pang tapon. Wala na. Hindi na namin kakayanin. Ano sa sila? Yaman na. Sobra. Ang dami. Okay.